Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Mariana Treviño, soy estudiante del doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y a nombre de la Escuela de Humanidades y Educación les doy la más cordial bienvenida a este quinto foro de estudios humanísticos que lleva por nombre Horizontes Humanísticos, pensando el presente y el futuro. Iniciamos esta semana de actividades con el primer panel de este día sobre ciencia y discurso, titulado La construcción del conocimiento, perspectivas sobre el discurso científico. Confiamos en que este espacio proporcionará una plataforma de reflexión crítica sobre la intersección entre la ciencia y el lenguaje, sobre cómo esta relación dinámica ha moldeado históricamente la percepción de la ciencia en sí misma y la transmisión del conocimiento científico a través del tiempo, y cómo las narrativas científicas pueden tanto impulsar como limitar el avance del conocimiento en diversas disciplinas y áreas de estudio. Antes de presentar a nuestras y nuestros panelistas, quiero recordarle al público que nos escucha que estaremos recibiendo sus comentarios y preguntas a través de los canales de transmisión oficiales de esta quinta edición del Foro de Estudios Humanísticos en Facebook Live y en YouTube. Sin más preámbulo, agradecemos la presencia y la generosa participación de la doctora Dania Gutiérrez Ruiz, el doctor Francisco Javier Serrano Bosquet y la doctora Mónica Gómez Salazar en este panel, quienes a grandes rasgos nos compartirán importantes ideas y reflexiones sobre la construcción del conocimiento científico y el análisis crítico de su discurso. Les recuerdo que cada ponente cuenta con 15 minutos para presentar su presentación y posteriormente habrá un espacio para preguntas y respuestas con el público que nos escucha. Comenzamos con la participación de la doctora Dania Gutiérrez Ruiz, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Cinvestav, Unidad Monterrey. La doctora Gutiérrez recibió el título de Ingeniería Mecánica Eléctrica por la UNAM, así como los títulos de Maestría en Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales y de Doctorado en Bioingeniería, ambos por la Universidad de Illinois en Chicago, a través de la beca Fulbright García Robles. En junio de 2006 se incorporó al Cinvestav Monterrey, en donde está a cargo del Laboratorio de Procesamiento de Señales Biomédicas. Dania Gutiérrez es una mujer comprometida con la población LGBT+, y realiza una importante labor como activista. Es reconocida como la científica transgénero de mayor visibilidad en México. Bienvenida, doctora, y adelante, la escuchamos. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a todos los alumnos del doctorado de estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey por la consideración. Creo que este espacio de reflexión sobre los horizontes humanísticos y su relación con la ciencia es muy válido actualmente. Creo que es una reflexión necesaria porque históricamente las ciencias y las humanidades se han visto como separadas y creo que eso ha limitado muchísimo el aprovechamiento que tenemos de las ciencias. Más allá de si nos gusta o no el actual gobierno, creo que parte de sus cambios en función, o más bien la orientación que desea hacia la ciencia tiene que ver con esta disgregación entre las ciencias y las humanidades. Yo honestamente, como científica, creo que sí tenemos un trabajo por resolver. Tenemos que hacer más cercana la ciencia a la gente y recuperar ese sentido humanista. Yo creo que la ciencia por sí misma es una actividad humanizante, empezando porque el ser humano está en una permanente búsqueda por las causas de todo. Estamos interesados en metas, propósitos, estamos interesados en el progreso y el desarrollo. Particularmente las ciencias, pues nos dan herramientas para hacer esa búsqueda desde algo que nos identifica como seres humanos, que es la razón. Entonces, el uso de la razón es precisamente lo que nos caracteriza
como seres humanos. Entonces, por eso yo creo que ejercer esa labor de búsqueda a través de la razón es lo que nos hace humanos. Y eso es el significado de ser científico. Entonces, creo que debemos de recuperar esa necesidad de búsqueda de las respuestas como una forma de hacernos cada vez más humanos y entonces también hacer esa búsqueda en función de las necesidades de la humanidad. Por eso es que creo que se ha ido disgregando la ciencia y las humanidades, porque como científicos hemos caído en muchos vicios. Yo creo que los dos principales es el elitismo y la ambición. Entonces, me voy a permitir elaborar primero lo que tiene que ver con el elitismo. Y ese que definitivamente el ser científico pues, nos obliga a pues, hacer uso de mucho de nuestro tiempo, de nuestra vida, preparándonos, estudiando. Y muchas veces eso nos lleva a generar un sentimiento de superioridad en comparación con, vamos a decirlo, con la norma en nuestra sociedad. Y lamentablemente eso, pues muchos llevan o los hace sentir superiores, ¿no? Yo creo que eso definitivamente es algo que podemos observar una y otra vez dentro de la academia. El hecho de que inclusive se use el término de vacas sagradas para aquellos quienes han aportado considerablemente a la ciencia, y que los pone casi en un nivel de dioses. Yo creo que eso nos ha ido deshumanizando. No estamos en comparación con dioses y yo creo que deberíamos precisamente de recuperar un poco de esa humanidad y decir, bueno, efectivamente hemos hecho un esfuerzo por prepararnos, pero ese esfuerzo ha sido en función de una necesidad, que es la de poder aprovechar a plenitud nuestras capacidades. Y dichas capacidades deben de estar puestas al servicio, pues, de la ciencia. La ciencia, entonces, a su vez, debería de ser puesta al servicio, pues, de la humanidad. Y eso es algo, esa línea de pensamiento creo que se ha ido transgiversando, se ha ido perdiendo. Y creo que es parte de los paradigmas deshumanizantes que deberíamos empezar a romper para otra vez poder acercar o construir una ciencia mucho más útil. Ese, vamos a decir que sería como uno de los primeros vicios que yo identifico dentro de la ciencia. El segundo es la ambición. Y obviamente de la mano con esta gran capacidad de conocimiento está la idea de que con mucho conocimiento también vienen muchas responsabilidades y a veces eso nos llena de ambición, el querer beneficiarnos de todo ese poder que el conocimiento nos podría dar, y definitivamente nos ha ido deshumanizando al grado de que hemos entrado en una dinámica, una estructura dentro de la academia que, con el afán de poder escalar distintos niveles dentro de la academia, muchas veces la ciencia cae en prácticas poco éticas, ¿no? No es tampoco desconocido que para ser científico se sigue manejando un esquema de maestro y aprendiz, en donde los aprendices, pues en este caso serían los estudiantes, que reciben un entrenamiento precisamente para convertirse en los futuros científicos. Sin embargo, el vicio en el que se ha caído dentro de la academia es
en hacer pensar a los estudiantes que tienen que ser maltratados en este proceso de aprendizaje. Y por eso vemos que muchas de las carreras de las grandes vacas sagradas se han construido a costa de las vidas de muchos alumnos, ¿no? o de que se priven de su propia vida. Entonces, creo que eso nos lleva a conflictos éticos muy importantes en las prácticas científicas que es necesario revisar. Y hablando de cuestiones éticas y recordando un poco de lo que vi en la presentación de este foro a las 10 de la mañana, hablaban ahorita sobre las cuestiones de inteligencia artificial y de cómo tenemos que empezar a tener esas discusiones sobre cómo estas tecnologías deben de ser utilizadas de una manera ética. En mi área, en el área de la bioingeniería, llevamos mucho tiempo abogando por la construcción de áreas de desarrollo específicas para lo que sería la bioética, de qué tanto los alcances de la ciencia pueden ser utilizados para beneficio de la humanidad o para beneficio personal. Y lo vemos una y otra vez cada vez que aparecen nuevas tecnologías, tenemos que empezar a construir estas discusiones precisamente para poderles dar un uso ético y otra vez poderlas acercar a la sociedad. Entonces, bueno, creo que ya de alguna manera he estado tocando algunas de las problemáticas y algunas de las soluciones, ¿no? Pero hablando específicamente de qué creo que podemos hacer ahorita para rehumanizar a las ciencias es, pues primero quitarnos de esa idea elitista y volvernos en actores de cambio, ¿no? Desde nuestra posición de privilegio. Tanto desde la parte de ciencia, es decir, tratar de resolver cómo es que la ciencia que nosotros estamos generando puede acercarse a la sociedad. También desde nuestra postura de científicos, cómo podemos hacer un uso ético de las nuevas generaciones, tratando de, por ejemplo, de aprovechar de una manera mucho más real el potencial que existe en nuestra sociedad en términos de la diversidad y pues ya no hablemos de darle un sentido de mayor inclusión a la ciencia. Trabajar más con la participación de las mujeres en la ciencia y no olvidar que si bien somos científicos, también nos debemos a una sociedad. Yo personalmente tengo eso muy claro y por eso es que desarrollo una actividad como activista y como lo dijeron al principio de mi presentación, yo me siento moralmente obligada a trabajar desde mi trinchera y desde mi posición de privilegio en favor de la comunidad LGBT+, y particularmente en favor de la comunidad trans. Yo creo que eso es algo que olvidamos, de que nos envolvemos en esta burbuja de la ciencia y no nos salimos a atender otro tipo de problemáticas de la sociedad. Debemos de socializar un poco más y creo que eso nos ha fallado mucho. Bueno, ya veo que mi tiempo se está por terminar. Yo creo que voy a dejar aquí respecto a esas reflexiones y nada más quisiera salirme un poquito del tema y hacer un comentario, porque desde la perspectiva de la comunidad LGBT+, el día de ayer tuvimos una noticia muy triste, que fue lo del fallecimiento del magistrado Osiel Baena, bajo circunstancias atípicas, y creo que eso también nos debe de llevar a la reflexión de que personas como el maestro Baena o como
como yo, como Siobhan, que también va a estar presentando aquí, somos personas que decidimos ser visibles, pero eso nos hace también muy vulnerables. Y creo que debemos de tener un poco más de apoyo de la sociedad en general y de menos de resistencia de la heteronormatividad respecto a nuestro posicionamiento. Entonces creo que ejemplos como el del magistrade creo que deben ser tomados muy en cuenta y se debe de exigir una solución a toda la violencia a la cual nos enfrentamos todos los que somos partes de la comunidad LGBT+. Y yo creo que por el momento eso sería todo lo que quisiera mencionar y pues quedo abierta a las preguntas que pudieran tener más adelante. Muchísimas gracias, doctora Dania, por su exposición, porque justo nos invita a reflexionar sobre cómo en estos tiempos tan violentos, como usted bien dice, nuestras prácticas científicas en un espacio tan acotado como son las academias pueden convertirse pues, sí, en prácticas más incluyentes, más justas y más humanas para todos, ¿no? Muy bien, bueno, al final tendremos un espacio para poder dialogar con el público. Entonces, de momento, seguimos con la presentación del doctor Francisco Javier Serrano Bosquet, del Tecnológico de Monterrey. El doctor Serrano es licenciado y doctor en Filosofía, especialista en Historia y Filosofía de la Ciencia. Es actualmente profesor asociado del Departamento de Estudios Humanísticos en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor. Adelante. Eso, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la confianza. Voy a intentar compartirles una presentación. Sí. Ahí está, perdón. Sí, ahí quedó. Bueno, pues lo primero, pues un enorme agradecimiento a quienes están haciendo posible todo este evento. Por supuesto, a quienes nos acompañan y de manera principal, pues a Esteban y a Mariana por todo el apoyo que han estado dando. Y comenzar con una disculpa porque finalmente, pues como ahí les pongo, no voy a centrar mi trabajo tanto, en mi presentación tanto en lo que en principio les había comentado, sino que a la hora de construir los antecedentes, pues estos antecedentes se fueron extendiendo y extendiendo y extendiendo en el espacio y en el tiempo tanto, pues que me he quedado un poco en los antecedentes, pero creo que es importante, ¿no?, que si vamos a pensar en el presente y en el futuro de la ciencia, pues también recordemos algo del pasado, cómo se fueron construyendo esos discursos, esas narrativas que precisamente queremos dejar atrás. Pero es importante, como decía, conocerlas, cuáles son sus limitaciones para saber dónde no deberíamos de volver y también pues para darnos cuenta que cuáles son los distintos caminos, cuáles son las distintas narrativas que hoy en día, iba a decir conviven, a veces conviven y a veces pues también compiten. Como muy bien estaba señalando la doctora Dania, ¿no? La ciencia no es neutral, sino que está cargada de valores y de sesgos, algunos positivos y otros también negativos, como decían, la ambición, el elitismo. Lo que han demostrado, por ejemplo, los estudios de ciencia y género es que la ciencia es, por supuesto, machista, es elitista, es clasista y por supuesto, también es xenófoba. Entonces, antes de poder llegar a eso, como les decía, creo que es importante que veamos, ¿no?, cuáles son, cómo se fue construyendo estos discursos. Y una forma en la que lo podemos hacer es a través de este texto, este libro de 1976 de Alan Chalmers, que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? ¿Por qué es importante? Porque quienes tenemos ya algo más de juventud acumulada, probablemente cuando empezamos a estudiar filosofía de la ciencia, este fue nuestro libro de texto, ¿no? Es a partir de que se han estado formando generaciones y generaciones de filósofas y filósofos de la ciencia, de sociología de la ciencia y probablemente también algún que otro
científico o científica. Si hiciéramos una reestructuración así muy rápida de este libro, podríamos ver que, por ejemplo, del capítulo 1 al 4 va dedicada a la ciencia, entendida como un conocimiento derivado de los hechos, de la experiencia, de la observación, de la experimentación, de la inducción. Los capítulos 5 al 13 pues reproduce prácticamente la cuestión, una de las cuestiones principales en torno a las cuales nace y se desarrolla la filosofía de la ciencia, que es el eterno problema de la demarcación. Y los últimos capítulos están dedicados a temas básicos y fundamentales, históricos de la teoría del conocimiento, como por ejemplo el realismo versus el idealismo, etc. Pero entonces volvamos a la pregunta, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Bueno, obviamente Alan Chalmers pues no está haciendo una exposición desde un lugar realmente privilegiado, aunque pudiera pensar que sí, sino que lo hace desde un determinado lugar. Y las definiciones o la concepción que tiene de ciencia es una concepción que estaría muy cercana a definiciones como la siguiente. Por ejemplo, Aristóteles la definía como conocimiento por causas del universal y de las cosas necesarias, Russell, conocimiento cierto y justificado, Cohen y Nagel, conocimiento general y sistemático, Ferretar Mora como modo de conocimiento. Es decir, ¿qué tienen en común todas estas definiciones de lo que es la ciencia? Pues que significa que es una forma de conocimiento. Y efectivamente, si nos vamos a la parte etimológica, pues veríamos que el vocablo de ciencia deriva del latín scientia, que vendría a significar saber o conocimiento. Ahora, debemos de tener presente que la ciencia no es la única forma de conocimiento. En nuestro contexto, ¿sí? En nuestro contexto social y cultural, pues es más fácil que reconozcamos que conocemos a partir no solamente de la ciencia y que no reduzcamos la epistemología a la teoría del conocimiento, o mejor dicho, la teoría del conocimiento a epistemología, sino que entendemos que hay otras formas de saber, hay otras formas de aprender, hay otras formas de conocer. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que distingue o diferencia la ciencia de otras formas de conocimiento? ¿Cuáles son sus rasgos o características distintivas? En ese sentido, entonces, estamos con una concepción de la ciencia como saber. Y la ciencia, se vendría a decir, es eso, es una forma de conocimiento, una forma particular de conocimiento, un producto cultural que disfruta de una especial estructura o relación con la realidad. Aquí vamos a encontrar distintas posiciones. Y una de ellas, que es la que nos interesa en este momento, es la del positivismo lógico. Porque en buena medida muchas de las críticas que solemos hacer a la ciencia viene desde la concepción de ciencia que se va a construir a partir de la segunda, tercera década del siglo XX por el Círculo de Viena y el positivismo lógico, que no es solamente el Círculo de Viena, pero en buena medida nace ahí. Y el Círculo de Viena va a definir la ciencia como un conjunto de teorías o de proposiciones verdaderas o aproximadamente verdaderas. Lo interesante es que, en final, la ciencia se componen de teorías y las teorías son conjunto de enunciados cuyos términos no lógicos pertenecen a un vocabulario teórico observacional. Lo que me interesa aquí es la relación que hay entre el conocimiento y el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que nos dice también es que la estructura general de las teorías científicas es axiomática. Bueno, eso en una clase normal de filosofía de la ciencia pues tendremos que verlo. Lo que tenemos aquí son los detonantes de la unión. Y cuando estamos hablando de los detonantes de la unión, normalmente en una clase tradicional de filosofía de la ciencia nos quedamos con la visión internalista. Y la visión internalista nos dice que está inspirada en la filosofía positivista de Ernst Mach y la lectura del Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein. Sin embargo, para poder entenderlo bien, es necesario también lo que en historia de la ciencia o en la historiografía de la ciencia podríamos llamar el punto de vista externalista, es decir, cuál es el contexto cultural, histórico, político en el que esto se va dando. Algunos elementos claves del positivismo de Ernst Mach, ¿no? Pues por si luego hubiera alguna pregunta. Wittgenstein, cuando nos dice que el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas, y entonces es importante porque empiezan entonces a introducir elementos de que la ciencia es una suerte de construcción, muy inspirado, por supuesto, también en la teoría del conocimiento kantiana. Y bueno, pues Bertrand Russell, es curioso, ¿no? Como en este caso es el profesor de Wittgenstein, porque Bertrand Russell fue por un momento un poco el profesor de Wittgenstein, es el que intenta explicar lo que quería decir su pupilo, porque es un poco complejo a veces entender directamente a Wittgenstein.
En cualquier caso, lo que nos vienen a decir desde el positivismo es que el mundo está totalmente descrito si todos los hechos atómicos se conocen. A partir de ahí, cada proposición verdadera puede ser inferida. La cuestión es que hay un supuesto, y es que nosotros podemos descomponer los fenómenos naturales o los fenómenos sociales en hechos atómicos y podemos dar cuenta de cada uno de ellos a partir de proposiciones atómicas y luego a través de la lógica construir proposiciones moleculares. Lo importante entonces es que la ciencia se transmite a través de enunciados y que los enunciados verdaderamente científicos son aquellos enunciados de los cuales luego pueden ser verificados a partir de la experiencia. El concepto, la clave para distinguir lo que es la ciencia de la no ciencia es que las proposiciones científicas pueden ser verificadas. Bueno, esto va a tener una serie de implicaciones a la hora de hablar de la ciencia. Ya no solamente se habla de ciencia, sino que se van a hablar de ciencias formales y ciencias empíricas, por un lado, y el reconocimiento, eso sí, de que nunca vamos, ante la pregunta ¿cómo podemos obtener un conocimiento objetivo, universal y atemporal? La respuesta es de ninguna. Nos podemos ir acercando poco a poco, pero nunca podemos tener un conocimiento objetivo, universal y atemporal por múltiples problemas. Su gran proyecto es la unificación, la ciencia unificada. Y ya sabemos que cuando intentamos llevar a cabo una suerte de unificación es la imposición de un estándar, el intento de imposición de una manera de ver el mundo y de actuar y de comportarse en el mundo. Bueno, esto tendrá más consecuencias por ahí y la cuestión es ¿cómo conocemos el mundo y cómo lo transmitimos? Pues a partir de proposiciones de lenguaje científico. Bueno, eso lleva a una identificación entre la filosofía de la ciencia y la epistemología, ¿sí? Y la epistemología se considera un sustituto lógico más bien que los procesos reales. Lo que nos interesa aquí es que, según Reichenbach, podríamos decir que una reconstrucción lógica se corresponde con la forma en la que los procesos de pensamiento son comunicados a otras personas en lugar de la forma en la que son subjetivamente conformados. Dicho de otra forma, cuando estamos haciendo ciencia, tenemos que distinguir que hay distintos tipos de tiempos. Hay tiempos de descubrimiento, hay tiempos de investigación, hay tiempos de experimentación, hay tiempos de redacción y hay tiempos de lectura. ¿Sí? Y lo que nos viene a decir también Reichenbach es que es necesario distinguir el contexto de descubrimiento del contexto de justificación y que la filosofía de la ciencia, perdón que les hable desde ahí, ya lo dijo la maestra Mariana, pues soy filósofo, ¿no? Estudié filosofía. Para la filosofía de la ciencia lo que tiene que hacer es centrarse en el contexto de justificación y dejar el contexto de descubrimiento para otros. Pues ahí Reichenbach, sí, lo que hizo fue, sin querer queriendo, abrir las puertas de algo que va a ser sumamente importante para el siglo XX. Obviamente hubo reacciones ante este positivismo y algunas reacciones ante este positivismo pues fueron Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Cierto es que aunque Popper y Lakatos se consideran que no son positivistas, de alguna forma su antipositivismo se hace desde posturas positivistas, pero eso lo vamos a dejar un poco, ¿no? Para estos discursos me encantó lo que dijo la doctora Dania, ¿no? Un poco elitistas que no tienen que ver en muchas ocasiones con los problemas reales de la gente. Lo importante, lo interesante aquí es que el positivismo está superado epistemológicamente. El problema es que en muchas ocasiones es el modelo de ciencia que sigue funcionando, con las consecuencias sociales y epistemológicas que esto pudiera tener. Pero ahí aparece otra cuestión, y es ver la ciencia como método. Vamos a suponer, a modo de hipótesis, que efectivamente la ciencia es una forma de conocimiento. ¿Qué es lo que distingue la ciencia de otras formas de conocimiento? Pues, es decir, el uso del método científico. La pregunta aquí es, bueno, ¿y cuál es el método científico? ¿Existe el método científico? Bueno, pues a lo largo de la historia, pues vamos a ver que existen distintas formas de entender el método científico. Incluso solo desde una perspectiva empirista, tenemos el empirismo clásico, el método inductivo y deductivo de Aristóteles, luego tenemos las correcciones y los intentos de mejoras, ¿no? Con el método hipotético deductivo, etc. En cualquier caso, estos dos grandes modelos, con sus respectivas variantes, comparten la idea de que la ciencia es el resultado de una peculiar combinación de la inferencia inductiva y el razonamiento inductivo, auxiliado por virtudes y valores cognitivos como la simplicidad, la potencia o el apoyo teórico. Pero vuelvo a hacerme la pregunta, ¿existe realmente el método científico
o existen métodos científicos. Es decir, a cada disciplina científica no le corresponde un tipo de metodología y más aún, cuando estamos haciendo nuestras tesis de maestría o de doctorado, una de las primeras cosas que tenemos que hacer que es identificar cuál es el marco teórico y conceptual y a partir de ese encontrar, ¿sí?, o desarrollar una metodología ad hoc. Ni siquiera podemos decir que existe un razonamiento científico, sino que existen distintos razonamientos científicos en función de cuál es el tipo, ya no solamente de campo de investigación, sino también del tipo de investigación que vamos a llevar a cabo. Tenemos exploración y medición experimental, elaboración de modelos hipotéticos, etc. Y entonces decimos, oye, un paso para atrás, una suerte de epogé desde la fenomenología. ¿Habría ciencia sin actividad humana? ¿Habría ciencia sin científicas o científicos? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que la ciencia en el fondo lo que es una práctica, es una actividad humana. Y como toda actividad humana es una actividad imperfecta, que depende de una enorme cantidad de actores, ¿sí?, y cada uno de ellos con una enorme cantidad de valores, bienes e intereses que están en juego. Los datos, los instrumentos y las teorías son recursos igualmente plásticos que refuerzan mutuamente en la práctica científica. Y no todos los recursos poseen el mismo valor, sino que se producen ciertas retroalimentaciones y con una suerte de red, algunos van adquiriendo prioridad con respecto a los otros. Ni siquiera la ciencia como práctica llega a dar cuenta de todos los usos del vocablo de ciencia. Las ciencias experimentales constituyen solo una parte del conocimiento científico. Y aquí es donde podemos encontrar el primer y genuino valor humano de la ciencia. También me encantó lo que señalaba, ¿no? La cuestión de la rehumanización de la ciencia parte de reconocer que la actividad humana es una actividad científica, ¿sí? Y que eso de separar las humanidades de las ciencias es una artificialidad que se hizo a partir principalmente de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX. Si vamos un poco otra vez a la historia de la ciencia y a la historia de la filosofía, vamos a ver que al menos la filosofía y la ciencia occidental tienen como punto de partida el mismo, es el mismo origen. Por lo tanto, entiendo que es fundamental, entender que la ciencia es eso, una actividad humana y como toda de ellas está cargada, condicionada por perspectivas, intereses, valores y bienes de muy distinto tipo, que a veces se soportan, bueno, siempre se intentan soportar y se intentan legitimar desde distintas narrativas y discursos, desde distintos espacios de macro y micropoder, desde los que se define lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Aquí, Michel Foucault, yo creo que es interesante, ¿no?, para también intentar identificar qué es lo que pasa en lo que quisiera llamar la ciencia real, es decir, la actividad científica. ¿Qué pasa en los laboratorios? ¿Qué pasa en los seminarios? ¿Qué pasa en las instituciones? Esa suerte de elitismo, ¿no?, de la que estaba hablando, efectivamente, eso ahí podríamos utilizar estas ideas de Michel Foucault sobre los micropoderes que vamos a encontrar ahí. Obviamente, mi tentación es acudir, ¿no?, a autores como Imre Lakatos y Paul Feyerabend y hablar del anarquismo epistemológico y los programas de investigación, pero veo que me queda apenas un minuto. Entonces, luego, pues en las preguntas, si quieren, pues hablamos un poco de eso. Hablar de la ciencia como práctica, o si queremos hablar de la ciencia como práctica, debemos ir a los contextos particulares y ver desde los macroprogramas desde los que se pretende gestionar la actividad científica, o desde los que se intenta hacer política científica, hasta los pequeños grupos de investigación, a veces constituidos por una sola persona. Como muchas veces he comentado en otros foros, no se trata ni de tecnofobia ni de tecnofilia, sino que se trata de ir y analizar las relaciones de poder y las relaciones también de ayuda. Quisiera quedarme en la parte positiva, ¿no? O sea, las estrategias, las energías, las fuerzas de cooperación y de colaboración que encontramos en la ciencia, sin obviar los dos grandes, que la ciencia final se hace en macro modelos. Y los dos grandes modelos que tenemos en el siglo XX, que se desarrollaron en el siglo XX, son, a mi entender, la llamada macrociencia, que tiene como punto de partida aquel famoso informe de 1945, de julio de 1945, de Vannevar Bush, la ciencia,
me autolimito. Ese texto, por un lado, de Barnes Barbus y por otro lado, la revolución tecnocientífica que podemos, que es de mucha gente la que lo lleva a cabo, por supuesto, pero que creo que queda bastante bien recogida en el ya clásico texto de Javier Echeverría, La revolución tecnocientífica. Y solamente a modo de ejemplo, cuando nosotros estudiamos un proyecto tecnocientífico, es interesante que veamos no solamente los aspectos internalistas, como se diría antes, sino veamos cuáles son los tipos de valores, bienes e intereses que pueden haber detrás. Y en casi todos los casos, cuando se tratan sobre todo de grandes proyectos tecnocientíficos, vamos a encontrar, por supuesto, cuestiones epistemológicas, razones y motivos puramente científicos, pero también vamos a encontrar valores e intereses tecnológicos, por supuesto jurídicos, las cuestiones de las patentes, por ejemplo, son fundamentales, los valores y bienes e intereses económicos, estéticos, religiosos, sociales, políticos, morales, los posibles usos militares y obviamente creo que con lo que está pasando hoy en día tenemos que ver cuáles son los impactos ambientales que puede tener cada proyecto tecnocientífico, para bien o para mal. Como conclusión, la actividad científica es el resultado de la interacción de una heterogeneidad de elementos dispares de naturaleza material, social y conceptual. La maduración de una teoría consiste en el ajuste mutuo entre todos estos elementos y, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta el carácter contingente y no necesario de la ciencia. Me gustaría terminar simplemente con una pequeña frase, un par de ideas. La ciencia, tal y como la conocemos hoy en día, no necesariamente tiene que ser así, insisto, es una cuestión contingente y el futuro de la ciencia y en buena medida el futuro de la humanidad depende de nosotros, de cómo lo gestionemos y de nuestra capacidad de escucha y de trabajo colaborativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Serrano, por compartirnos esta síntesis de esta, que seguro es una extensa revisión histórica sobre los múltiples significados de la ciencia, que estoy segura que despierta mucho interés y muchas inquietudes de las cuales podremos hablar al final. Y bueno, ahora damos paso al cierre de este panel con la valiosa presentación de la doctora Mónica Gómez Salazar de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Gómez estudió el doctorado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Sus líneas de investigación incluyen pluralismo epistemológico, pragmatismo, ética y justicia social. Es autora de numerosas publicaciones, entre las que destacan La noción de verdad y sus implicaciones ético-políticas repensadas desde el pragmatismo americano en 2020 y Pluralidad de realidades, diversidad de culturas en 2009, ambas editadas por la UNAM. Y actualmente escribe un libro de autoría sobre pragmatismo, experiencia y menosprecio, y coordina un libro colectivo sobre conocimientos tradicionales y diversidad cultural en el marco del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural en la UNAM, que actualmente coordina. Bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias por la invitación y la generosidad de considerarme. Tengo una presentación, si quieres vamos a la siguiente. En realidad es un resumen de lo que podría ser una ponencia de 2 horas, pero daré los puntos centrales que veo que sí hay conexiones con los 2 colegas anteriores en cuanto, bueno, a muchos aspectos, pero especialmente al tema de cuando hablamos de conocimientos científicos, cuando hablamos de las prácticas científicas, estas prácticas y las prácticas epistémicas como prácticas científicas no están desarraigadas, no son independientes de lo que llamaría Dewey las condiciones de existencia. En esta presentación casi no utilicé a Dewey, pero solo quiero recuperar de él que curiosamente fue trabajado también por Fernando Salmerón y León Olive, el tema de ver a la ciencia no como producto, no como resultados a los que tenemos que llegar, y en términos de Dewey no como fines en sí mismos, sino como procesos. Y esos procesos significan que los sujetos o los agentes que están
generando y transformando conocimiento, siempre están en relación con contextos, con problemáticas y con necesidades que empujan hacia la investigación. Entonces, en realidad, la postura sería: no estamos en conocimientos científicos, pensando solamente en ese tipo de prácticas, por generar productos, además en un sentido capitalista, ¿no? No estamos solo a eso, sino tiene que ver con esos procesos que además van modificando nuestras condiciones de existencia. Y ya en este marco, voy a lo que tengo en la presentación, que es retomar un poco de Haraway, porque creo yo, y eso es una de las hipótesis que sostengo, hay una conexión entre esta visión de Dewey, de John Dewey, el pragmatista americano, con la visión de Haraway en cuanto a la idea de que las interacciones entre unos y otros agentes en realidad no son solo interacciones como de objetos y hechos o de sujetos que ya estamos dados con nuestras propiedades intrínsecas, sino que en realidad son, en términos de Dewey, transacciones. Donna Haraway habla de difracción, ahora explicaré un poco esto, y Karen Barad hablará de intraacciones, que en resumen lo que significa estas ideas es que entre los sujetos y objetos, cuando interaccionamos entre unos y otros, nos transformamos. En algún grado hay una transformación, hay un impacto de unos con otros. Y pensando ahora en la tesis sobre las emociones de James, que retoma Desprez, por cierto, es muy interesante porque dice: nos impactamos unos con otros, no solo a nivel cognitivo, no solo a nivel cognoscitivo, sino también especialmente a nivel emocional, ¿no? Y obviamente, bueno, no obviamente, pero esto también tiene impactos en cuáles entonces son las condiciones de existencia, cómo mis acciones transforman en algún grado las condiciones de existencia en las que estoy viviendo con otros, donde esos otros no solamente son sujetos parecidos a mí, sino que son todo tipo de seres vivientes y no vivientes. Es muy interesante la postura de Haraway en este sentido, la de Karen Barad, la de Desprez, porque ahí es abrir la mirada a todo lo que conforma de manera compleja las condiciones en las que vivimos. Haraway habla del término de difracción, porque ella en su libro de Seguir con el problema explica que en realidad ya tendríamos que dejar de preguntarnos por las causas o no como primera pregunta, sino de una vez por todas entender que estamos en un momento problemático, así como dice Dewey, pues tenemos un problema, tenemos una necesidad y hay que atenderla. Entonces dice, bueno, lo que hay que ver es los efectos de, en este caso, la luz sobre lo que ocurre. Entonces, no es fijar nuestra atención o poner nuestra mirada en cómo habrá surgido esto como para entender esa causa, sino la mirada es: tenemos un problema y puedo darme cuenta de esa problemática, no porque yo la pueda ver incluso por encima de mis condiciones de existencia, de mis marcos conceptuales o de mis prácticas sociales y epistémicas, sino porque soy testigo de efectos. Si quieren la siguiente, por favor, para que no se me pase el tiempo. Muchas gracias. Y en este sentido, dice Haraway, el tema no tendría que, o el objetivo no vendría a ser vamos a resolver el problema, sino es tenemos un problema y dentro de esta problemática, ¿qué hacemos con nuestras acciones, considerando que esas acciones no son de individuos, sino que siempre estamos en red? Ella lo llama pues estas cuestiones de red de las tentaculares. Y aunque no lo menciona explícitamente en este libro ni en general en su obra, está hablando de los sistemas complejos. Es decir, que nosotros, la relación que tenemos unos con otros no es una relación lineal,
bueno, ya enfoqué un problema, entonces considero cuáles serían las condiciones que me permiten resolverlo o atenderlo, o que esta necesidad, bueno, se resuelva también, y de modo como si tuviera una línea progresiva. Esa es la noción lineal, pero en realidad apunta, no, pues esta noción lineal no es así, porque hay muchos aspectos impredecibles, sorpresivos, porque somos demasiados elementos de todo tipo, seres humanos, animales, mamíferos, la atmósfera, las piedras, todos estamos interaccionando y transformándonos. Y eso no necesariamente deriva en un resultado lineal, sino en aspectos no lineales. Entonces, el punto novedoso aquí es cómo atender el problema que estamos considerando. Y una de las partes importantes es ser conscientes de que el poder atender el problema no depende solo de uno, o de uno mismo, ni como individuo, ni como comunidad científica, porque además, bueno, hay una gran variedad de comunidades científicas. No puede abordarlo solo uno, no puede atenderlo solo uno, y mucho menos puede disolverlo o solucionarlo solo uno. Si quieren, la siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, Haraway aquí sí voy a leer un poquito porque es muy interesante lo que dice. Le llama la atención, dice, la fe cómica en las soluciones tecnológicas. Y este es como un poco lo que intento explicar aquí, es no con más tecnología vamos a solucionar el problema X, sino es siendo conscientes de que todos formamos parte de esto. Y esto abre la visión a que no solo hay un solo tipo de conocimiento válido. Ya no me dio tiempo de trabajarlo aquí, pero sí lo pongo y iré concluyendo con eso antes de que termine mi tiempo. Si hay comunidades que tienen conocimientos que no son científicos, podemos ir a esos conocimientos, por ejemplo, del medio ambiente, que justo porque estas comunidades tienen una manera de relacionarse con la naturaleza que no es la manera como la forma de vida occidental tenemos, no es la forma del hombre ilustrado ni del hombre moderno, en tanto que cree que está para dominar la naturaleza, sino que hay otras comunidades que no es así, sino que consideran y son conscientes de que en función de cómo esté sus condiciones de existencia, su naturaleza, su medio ambiente, entonces están estrechamente relacionadas a cómo será su forma de vida. Y en este sentido, si como sujetos, como agentes, no nos bastamos desde un solo lugar para poder resolver problemas o atenderlos, pues siguiendo a Haraway, tampoco podemos decir con este avance tecnológico, entonces podemos dar respuesta a estas nuevas problemáticas. O sea, puede que sí, pero no solo, y no nos basta con ello, sino tenemos que apuntar una mirada crítica y una mirada de mucha conciencia. De hecho, hay partes en las que Haraway explica, bueno, citando Strahan, dice, es importante qué pensamos, es importante cómo lo pensamos, y en función de lo que pensamos es entonces lo que estamos llevando a cabo. La siguiente lámina, por favor. Y me voy acercando, no sé cuánto tiempo me queda, pero me voy acercando un poco a como esta visión compleja que quiero solo dejar anunciada en esta ocasión. En el caso de Xochimilco, bueno, tengo que decir que esto forma parte de una investigación mucho más amplia por parte de uno de los grupos que forman parte del Seminario de Sociedad, Conocimiento y Diversidad Cultural. Están trabajando sobre la Escuela Chinampera, pero ellos a su vez son parte de uno de los tantos grupos de investigación transdisciplinarios e interdisciplinarios que están trabajando en las chinampas. En este caso es Xochimilco, pero también está en la chinampa de Tláhuac, por ejemplo. Y les cuento muy rápidamente.
En parte el tema se origina porque en el axolotl, que es el animalito que ven, pues estaba en peligro de extinción. Bueno, todavía está en peligro, pero no en términos tan críticos como lo estaba en el principio le estoy buscando. Aquí lo tengo. En el 2008, fíjense. En los años 90, investigadores comenzaron a monitorear los axolotls y los parámetros ecológicos del ecosistema en Xochimilco. Los resultados fueron los siguientes. La densidad de axolotls decreció de 6,000 por kilómetro cuadrado en 1998 a 100 en 2008. O sea, en ese periodo pasamos de 6,000 axolotls por kilómetro cuadrado de 1998 a solo 100 por kilómetro cuadrado en 2008. Y en el 2015 solo había 35 axolotls por kilómetro cuadrado. Entonces, esto, bueno, debido a muchos factores, pero entre ellos la falta de calidad de agua, la urbanización acelerada y la introducción de peces depredadores, lo que puso en alto riesgo a la especie. Entonces, investigadores del Instituto de Biología de la UNAM se dan a la tarea de comenzar un proyecto de investigación para poder recuperar la población de los axolotls, entre otras cosas porque es solo uno de los 2 animales en el mundo que es capaz de autorregenerarse completamente. Comienza este proyecto de rescate al axolotl, pero esto se dan cuenta que no puede hacerse al margen de las costumbres de las comunidades de las chinampas en Xochimilco, que está ligado, bueno, no solo a la calidad del agua, pero está ligado a la siembra, a la parte de la agricultura, que forma parte de sus tradiciones y de sus costumbres, que esto está ligado muy estrechamente a cuestiones de la música, y la música para ellos tiene un sentido de los ciclos de la siembra, y es muy interesante porque ahí se tienen, por ejemplo, ahora que se ha logrado recuperar parte del ecosistema, bueno, pues tienen 3 ciclos del maíz cuando normalmente se tiene solo 1. Entonces comienza todo este proceso de recuperación, pero se dan cuenta que no puede ser solo la recuperación del animal, tiene que ser la recuperación de todo el ecosistema, y ese ecosistema es la recuperación también de la población, porque entonces tienen que educar a las nuevas generaciones para que no se pierda la tradición de la chinampa, que es construir los canales de tierra y agua, no son naturales, son hechos por el hombre. Y en algún momento también se dan cuenta que no pueden considerar a la Ciudad de México solo como el enemigo, sino que es un elemento, por decirlo así, es un agente que puede ayudarlos o perjudicarlos para que puedan recuperar estas zonas, ¿no? ¿Por qué? Por el proceso de urbanización, pero también porque en muchas ocasiones les sueltan las aguas negras y se les contamina todo otra vez. Porque, por ejemplo, en las chinampas de Tláhuac es toda una lucha porque, urbanizan una gran cantidad, pero además se volvió una zona que se estigmatizó por la falta de seguridad. Entonces, los elementos sociales, culturales, naturales, todos esos elementos forman parte de, por ejemplo, lo que dice Dewey sobre las condiciones de existencia. Y no hay manera de que se pueda hacer al respecto nada si no es en ese conjunto complejo. Y todo lo que se haga en un aspecto estará transformando en otro. Y además, todo esto pues está relacionado con el agua a la que pueda acceder Ciudad de México. O sea, son lugares donde son proveedores de agua para la ciudad. Entonces, no es solo la idea de rescatemos conocimientos tradicionales o prácticas tradicionales de una comunidad, que ya es importante porque ahí va su identidad, sino
todo lo que tiene que ver y el impacto que genera a los, bueno, en este caso a los ciudadanos de la Ciudad de México, pero también el impacto que esto genera, si se recupera o no respecto pues al ecosistema nacional, y ya lo sabemos también eso cómo impacta un ecosistema mundial, ¿no? Pues según yo, ya me estoy terminando, solo quería dar esta visión compleja, la idea de que el conocimiento científico debería de, bueno, el conocimiento científico y en general las investigaciones en todas las áreas, lejos de lo que la tendencia es ahora, no tendría que ser una cuestión generadora de productos, sino en la atención a esos procesos que siempre están impactando con otros. Esto, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, de la ecología, de los problemas que tenemos de cambio climático, creo que es muy claro de cómo unas acciones de unos impactan de otra manera en otros, e impactan en el clima, impactan en los ecosistemas, y eso tiene que ver en parte en cómo tenemos la visión de la generación de conocimientos y la visión que tenemos como seres humanos. No estamos para dominar la naturaleza, sino estamos como una parte de ella integrada, y lo que toca con nuestros conocimientos tiene que ver con entender que esa naturaleza es, y todos los elementos son también agentes que nos transforman. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la invitación y bueno, estoy lista para si hay alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Mónica. Yo creo que su exposición nos invita a pensar mucho, no solo en lo que usted mencionaba de reconocer, sí, el conocimiento científico en las academias y los conocimientos tradicionales también en comunidad, pero también poner atención en los procesos, como bien decía, y al menos a mí me arroja bastante luz, porque al estar haciendo investigación, uno de repente cae en esta tentación de analizar las cosas de manera aislada, ¿no? Entonces, lo que usted menciona me parece muy relevante para las personas que estamos en este ámbito académico, ¿no? Muchas gracias. Pues, bueno, yo creo que en general las reflexiones planteadas que nos han proporcionado nuestras y nuestros panelistas nos ayudan a profundizar y a problematizar la comprensión de que la ciencia no solo comunica hechos, sino que moldea y define la evolución del conocimiento científico en contextos amplios y diversos. A continuación, con la intención de generar un diálogo con nuestra audiencia, damos espacio para recuperar algunas inquietudes, comentarios y preguntas de las personas que siguen esta transmisión en sus canales oficiales. Entonces, me voy a permitir leer alguna de ellas. Algunas son específicas para cada una y uno de nuestros ponentes. Entonces, por ejemplo, para la doctora Dania, César Seáñez pregunta: ¿cómo se puede resignificar el discurso científico y medicalizador sobre la población LGBT+? Si quiere, le respondemos y así nos vamos una por una, por favor, doctora. De acuerdo. Pues la respuesta no es fácil. De hecho, es un proceso que requiere pues, distintos frentes. Todo tiene su origen, como ya se mencionaba, en el machismo, la misoginia, la heteronormatividad. Entonces yo creo que pues, lo primero que tenemos que hacer es ir venciendo todos esos prejuicios. Y particularmente dentro del ambiente científico, el darle cabida a los ambientes diversos. A mí me gusta decir que el trabajo tiene dos direcciones. Se tiene que trabajar de arriba abajo y de abajo arriba. Cuando me refiero a trabajar de abajo para arriba es construyendo estas redes de apoyo de las comunidades LGBT+, a partir de gente de la diversidad, estudiantes, aliados, que generen esa necesidad de cambio, que se pronuncien a favor del cambio y que no nada más hagan peticiones, sino que además trabajen
para construir espacios libres de violencia y en donde se puedan todos, todas y todes desarrollar sus capacidades sin violencia. Digamos, eso sería de abajo para arriba. Y de arriba para abajo, pues es desde las autoridades que exista un convencimiento de que el proporcionar espacios de inclusión y espacios libres de violencia son la manera en que se debe de actuar. Y esto debe verse reflejado en las reglamentaciones, porque muchas veces como jefes tenemos a personas que son aliadas, pero no son permanentes, ¿no? Entonces dependemos mucho de la buena voluntad de las personas arriba para poder disfrutar de ciertos derechos. Pero una vez que esas personas se van, es volver a empezar, ¿no? A luchar por los derechos. Entonces, por eso creo que debe de trabajarse mucho también en las reglamentaciones, en donde se construyan estas ideas de diversidad y de inclusión y que queden ya como parte de la definición de las instituciones. Muchas gracias, doctora Dania. Tenemos otras preguntas dirigidas al doctor Serrano. Caleb Horta pregunta, como miembros de la academia, ¿cómo podemos acercarnos a epistemologías consideradas como no científicas para relacionarnos con ese conocimiento? Y también pregunta ¿qué otros métodos podemos implementar para la construcción del conocimiento más allá del método científico? Doctor, su micrófono, por favor. Perdón, el despiste. Pues hay muchas formas. De hecho, por eso decía que no es... ni siquiera es necesario que vayamos a buscarlas, sino que estamos conviviendo con ellas todos los días. Yo simplemente les preguntaría, ¿cómo han aprendido? ¿Cómo saben lo que saben? Lo interesante, por ejemplo, de la ciencia, por un lado, pues he intentado señalar en múltiples ocasiones que lo que distingue la ciencia de la no ciencia, pues es su acercamiento a la verdad. Pero lo que hace realmente importante y presente de la ciencia en nuestros días es su capacidad transformadora, es decir, es la potencialidad, las capacidades que nos ha dado para transformar nuestra realidad. Como estaba señalando, me encantó lo que decía la doctora Mónica Gómez, ¿no? Cómo a través de la ciencia vamos modificando nuestras condiciones de existencia. Sin embargo, sí, el conocimiento no solamente se trata de un conocer por conocer, sino que es un conocer y en función de esa construcción de la representación de la realidad, tomamos acciones, nos movemos en el mundo. Y ahí yo les preguntaría, ¿cómo conocen? ¿Cómo aprenden? ¿Han aprendido algo a través de la literatura? ¿Han aprendido a través de algo de la música, del cine? ¿Han aprendido algo a través de su interrelación con otros seres humanos, con sus padres, con sus maestros, con sus amigos, con gente más pequeña, con gente diferente? Entonces, la mejor forma de exponernos y de aprender otras epistemologías es salir de nuestros torres de marfil, es salir de nuestras pequeñas o grandes burbujas en las que cada uno y cada uno se encuentra, ¿sí? Y estar abiertos a conocer otras realidades, ¿no? O sea, la ciencia, como decía, es solamente una forma de conocimiento, pero creo que en nuestra cultura, ¿sí?, en nuestro mundo, constantemente estamos abiertos a otras formas de aprendizaje. Y que incluso me atrevería a decir que gran parte de las acciones que llevamos a cabo raramente tienen una base científica. Por regla general, responden a aprendizajes que llevamos a cabo en otros ámbitos. No sé si con eso doy respuesta a una o a las dos preguntas. Sí, doctor, muchas gracias. Para la doctora Mónica, Tere Quintanilla pregunta, ¿cuál sería la gran diferencia entre la ciencia y las humanidades y en dónde y cómo se conectan? Dice, bueno, es una pregunta aparentemente obvia, pero prefería obviar. Gracias. No tiene nada de obvia. Es que, de hecho, a propósito de la mención de Wittgenstein, con todo respeto, creo que está mal planteada.
No, pues desde lo que he ido exponiendo y lo que creo, una pregunta así parece que nos ponemos desde fuera, como desde la mirada del ojo de Dios, diría, ¿no? Y entonces podemos decir, esto es ciencia y hasta aquí llegó la ciencia y aquí ponemos el límite con humanidades y hasta aquí llegamos y todo lo demás es otra cosa. Y no, creo que esa es una visión, bueno, esa corresponde más a la postura epistemológica del realismo metafísico o realismo científico, que es como si ya la realidad estuviera con sus hechos y objetos dados, y lo único que queda es la relación del sujeto a ver si genera alguna proposición que se corresponda y tenemos verdad. Y no, lo que he intentado explicar aquí es que incluso la noción de verdad parece que pasa a otro término, y lo que nos está importando desde ahora es, somos seres humanos y somos sujetos no solo epistémicos. O sea, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de prácticas. Nuestro conocimiento lo generamos, ¿no? Como decía justamente hace un momento el doctor, en las prácticas. Pero esas prácticas no solo son sobre conocimiento, no estamos aislados, siempre es en relación con cotidianidades, con conocimientos anteriores, con experiencias. El conocimiento está muy ligado a las experiencias. Es como si yo ahora preguntara, ¿qué parte de usted es solo células y tipo de sangre y neuronas? ¿Y qué parte de usted es usted humano? Entonces, creo que no hay una división así, sino hay una complejidad. Podrían decirme, bueno, podemos hacer, por favor, una distinción analítica, pero justo creo que es el problema, que así pensando en Nietzsche, luego se nos olvidó la metáfora, que era una dimensión analítica, que hacíamos esa división, pero que realmente no es así. Y parte de lo que intento rescatar en esta postura es esta parte de una cuestión mucho más, de un realismo más, pues, pragmatista, si se quiere, ¿no? No es que nos olvidemos de que hay una realidad, no es que nuestras prácticas sean arbitrarias, pero la única realidad a la que accedemos es en relación con prácticas desde ámbitos, desde, si quiere, filtros, marcos, desde perspectivas, de interpretaciones, como le quiera llamar, o desde mundos a la Guzmán, que no podemos dejar de lado para poder ver una realidad más verdadera que otra o poder verlo por encima. Y ya para terminar, es como si usted incluso tiene un globo terráqueo y quiere ver el globo terráqueo completo. Ni siquiera teniendo el globo terráqueo, usted poniéndose de pie, puede ver todo el globo terráqueo de una sola vez. Nuestra mirada siempre es falible, siempre es parcial, pero no significa que eso sea falso. Es como una mirada, bueno, que es así como la tenemos, pero a lo que accedemos, diría Rorty, es a nuestras justificaciones, más o menos acertadas según las experiencias que vamos generando y según la comunicación y lo que vamos atendiendo de conciencia, de, mira, ya me acordé que esto no funcionó en esta época, ¿por qué volvemos ahí como humanidad, etcétera? Pero no creo que la pregunta, no creo que tenga una respuesta, porque no creo que sea una pregunta que podemos plantearnos como seres humanos, ni sujetos cognoscentes. Muchas gracias, doctora. Tenemos espacio para una pregunta más que nos hacen desde YouTube, para todas, para todos. Dice, como académicas, académicos, ¿cómo podemos combatir posturas transfóbicas que se cobijan bajo un falso biologicismo? No sé quién la quiera responder. Como ustedes digan. Doctora Dania, no sé si usted quiera comenzar. Bueno, obviamente eso conlleva un cierto nivel de confrontación a la ignorancia. Yo creo que, y eso es algo difícil, porque
porque hay dos maneras de confrontarla, ¿no? Una es agresivamente y la otra, que es la que yo prefiero, es más desde la perspectiva de educación, ¿no? Yo creo que tenemos que ir reeducando a las personas con esas posturas y sobre todo ir construyendo, digamos, pues una base que venga a cimentar todo lo que construyamos una vez que hayamos destruido la heteronormatividad. Entonces, es un proceso difícil. Podemos hacerlo de una manera agresiva, acabar con todo, pero eso nos conlleva a ponernos en una postura de tiranos, ¿no? Y de hecho ya se nos ha acusado mucho de eso, de que estamos tratando de imponer una ideología. Entonces, yo creo que la solución no es fácil, es un proceso que tenemos que ir construyendo. Y a mí me gusta abordarlo de una manera de educación. Muchas gracias, doctora Dania. No sé si el doctor Serrano quiera complementar, adelante. Sí, pues no quiero perder la esperanza y seguir creyendo en el mito de que a través de la educación se puede hacer algo, ¿no? Sí, y en ese caso, pues yo creo que lo importante, lo interesante, pues como historiador y filósofo de la ciencia, es ver cómo es el proceso de construcción, no solamente de los conocimientos, sino sobre todo de las narrativas y de los paradigmas bajo los cuales se interpretan las cosas. Y una de ellas sería, por un lado, intentar mostrar cómo estas son una suerte de construcción, ¿sí? Cómo se van construyendo los paradigmas, y por otro lado, cómo el biologicismo es una narrativa y cae en un reduccionismo, ¿no? Entonces, pues desde ahí, desde los elementos, perdón que ahí utilice un discurso muy tech, sí, que es el de las competencias, ¿no? A partir del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, pues mostrar que el biologicismo cae en varias formas de reduccionismo, no solamente epistemológico, sino también ontológico y metodológico. Entonces, pues, la forma en la que intento, o sea, no de que se podría, sino desde la que intento, es mostrar esa suerte de reduccionismos que encontramos y cómo eso lleva a la construcción de narraciones y paradigmas. Justamente ahora estamos en esta comunidad epistemológica que finalmente se tiene que convertir en una clase, ¿no? Para romper estas cosas siempre me gusta hablar de comunidades epistemológicas. Estábamos hablando del darwinismo social, ¿no? Y cómo no hay nada menos darwinista que el darwinismo social, y cómo desde una forma sumamente interesada Spencer, Huxley y compañía tergiversan completamente pues, la obra de Darwin, principalmente El origen del hombre, sí, para intentar justificar una ideología que en absoluto se sostiene con la misma teoría de Darwin, y que por lo tanto habría que ir directamente a la obra de Darwin, capítulo 5, origen del hombre, para darse cuenta justamente de eso, de que no hay nada menos darwinista social que el propio Darwin. Muchas gracias, doctor Serrano. Si la doctora Mónica quiere agregar algo. Sí, bueno, de acuerdo con el tema de la educación, porque además pensando en Dewey sería, hagamos que los que formamos parte de esta sociedad formemos parte de esta comunidad que respete esta pluralidad. Pero justo estoy trabajando cosas de Hannah Arendt, cosas interesantísimas. Y entonces ella dice, recogiendo, por ejemplo, a Sócrates, esto lo tomo de Orígenes del totalitarismo y cómo ella reflexiona de cómo déjenme ver, Eichmann, este hombre que estaba encargado, un burócrata que seguía órdenes simplemente para ir asesinando judíos. Y ella hace todo una reflexión de qué pasa, por qué él sigue órdenes,
Y entonces, de hecho, lo recoge Haraway Desprez sobre el problema de la negligencia. Y el problema tiene que ver con el que no nos hagamos conscientes de poner sobre la mesa y repensar por qué ocurre esto, por qué las personas reaccionan así, por qué las personas actúan así. Y entonces, bueno, es bastante más complejo y amplio, pero la idea es el que podamos poner en tela de juicio como si fuéramos otros y por qué tendría que seguir este patrón de conducta. Por ejemplo, en la discriminación a cualquier otra persona que no fuera igual a mí. O sea, podemos hablar de grupos especialmente estigmatizados, pero todo se reduce a que si yo estoy en un grupo en el que yo no encajo, entonces yo soy una persona que es no aceptada, que puede ser, bueno, por diferentes razones, pero el tema sería cuestionarse ¿y por qué sigo con ese patrón de manera automática y no lo cuestiono como si yo pudiera ser otro en relación conmigo? Y Arendt habla de nuestra capacidad de pensar en el sentido de imaginar un otro, de cómo querríamos ser de otra manera en un espacio público, también siendo muy conscientes que no somos solo individuos, sino que estamos en un espacio, vamos a decir, como de la polis, ¿no? Que no somos individuos, sino somos sujetos miembros de una comunidad política. ¿Y por qué nos interesa eso? Pues porque esta es la sociedad que nos hace. Entonces podemos pensar en personas que padecen discriminación por una razón, pero yo la puedo padecer por una discapacidad. O alguien más la puede padecer porque no está a la altura de lo que considera tal grupo suficiente para ser respetado. Y eso es muy interesante porque recupera nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad de conciencia en el sentido de ser consciente de, otra vez, el impacto que nosotros tenemos, que transforma o que hace o rehace de alguna manera, en algún grado, la sociedad que tenemos y nos hace directamente responsables de ella. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues bueno, yo creo que ahora podemos ir cerrando. Pues a nombre de este quinto foro de estudios humanísticos, agradecemos enormemente su valiosa participación de nuestras y nuestros panelistas, así como la asistencia y las intervenciones del público. Les recordamos también seguir la transmisión de nuestro siguiente panel sobre tecnología en las humanidades a las 13:30 horas de este día en los canales oficiales de esta quinta edición del Foro de Estudios Humanísticos, en Facebook Live y en YouTube, y seguir también la programación completa en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en el panel La construcción del conocimiento, perspectivas sobre el discurso científico. Este y otros temas son los que se abordan en el programa de doctorado en estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey, en Campus Ciudad de México y Campus Monterrey. Conoce más información del posgrado enviando un correo a fatima@tec.mx. Nuestra agenda continúa el día de hoy, martes 14 de noviembre, a las 13 horas, con el panel Artefactos Digitales y la Transformación de las Humanidades. Nuevas herramientas, nuevas perspectivas, con la participación del Dr. Manuel Sebral Loureda, el Dr. Víctor Gabriel García Castañeda y la Dra. Paloma Vargas Montes. Te esperamos.